Hola a todos, bienvenidos a esta clase en la cual vamos a clasificar nuestro suelo de grano fino utilizando tanto el sistema unificado de clasificación de suelos como el sistema de clasificación de suelos de la norma india. En ambos sistemas en realidad usamos la carta de plasticidad, pero sí, esa carta de plasticidad es un poco diferente en cada uno de ellos. Aquí vamos a entender cuál es la diferencia y también qué es la carta de plasticidad. Así que vamos a entender cuándo se denomina que un suelo es de grano fino. Cuando las partículas de grano fino son más que las partículas de grano grueso. Eso significa que si la fracción menor a 75 micras es superior al 50%, entonces el suelo se considera de grano fino. Y en un suelo tan fino ya sabes que la cohesión es predominante. Eso significa que los límites de Atterberg tienen mucha importancia en los suelos de grano fino. Así que aquí realmente clasificamos el suelo en función de su plasticidad o en función de su cohesión. ¿Cómo hacemos eso? Para eso en realidad utilizamos la carta de plasticidad. Entonces, ¿qué es la carta de plasticidad? Eso es nuevamente, obviamente, eso es una carta y la carta tiene dos ejes en total. El primer eje, el eje Y, no es otra cosa que IP y IP no es otra cosa. Pero ese es el índice de plasticidad y por eso la carta se llama carta de plasticidad, mientras que el eje X tiene el término que es el límite líquido. Ahora, aparte de esto, primero tienes que trazar una línea que se conoce como la línea A. Esa se conoce como la línea A y la línea A no es otra cosa que una línea que comienza en 20 en el eje X. La razón es que aquí la línea A que voy a trazar tiene una ecuación que es IP igual a 0.73 por el límite líquido. Límite líquido menos 20, eso significa que cuando el límite líquido es igual a 20, entonces el valor de IP será igual a 0. Eso significa que y será 0 cuando X sea igual a 20. Así que aquí he trazado este punto en particular y a partir de esto, como es una línea recta, puedes ver que la gráfica irá de esta manera. Y sí, por favor, entiende que esta línea A es la línea que separa la arcilla orgánica de la arcilla inorgánica o también separa la arcilla del suelo limoso. Así que aquí puedes ver que la porción que está por encima de la línea A es de arcilla, mientras que la porción que está por debajo de la línea A es de limo o que es de suelo orgánico. Ahora también entiende que había una confusión entre 4 y 7, incluso en el suelo de grano grueso, el IP de 4 y 7 en el suelo de grano grueso. Eso significa que si el suelo tiene un IP mayor que 7, se denomina suelo arcilloso. Pero si el valor de IP es menor que 4, entonces se denomina suelo limoso. Pero ¿qué pasa si el valor de IP está entre 4 y 7? De la misma manera, aquí también verás que hay un punto en 4 y hay un punto en 7. Y entre estos dos verás que esta es otra porción. Esta es otra porción. Así que estos son 4 y 7 que ya hemos marcado en este gráfico en particular. Ahora, hay una línea más. Y esa línea en realidad indica el límite superior de existencia del suelo y por eso se le llama línea U. ¿Por qué se llama línea U? Porque en realidad indica el límite superior de existencia del suelo. Eso significa que ningún punto de suelo natural puede estar por encima de esta línea y esa es la línea U. La ecuación es que el IP es igual a 0.90 por el límite líquido menos 8, lo que significa que esta línea comenzará desde ahí. La X es igual a 8, es decir, aquí y seguirá de esta manera. Será así. Esta es tu línea U. Bueno, obviamente la pendiente de la línea U es mayor que la pendiente de una línea porque tiene un coeficiente de 0,9. Eso es más que 0,73. Por lo tanto, la pendiente de la línea U es mayor que la pendiente de una línea. Ahora bien, ¿por qué la primera línea se denomina línea? Porque fue dada por Casagrande. Así que simplemente por su nombre, la línea A se denomina línea A. Ahora, también entiende que si el valor del límite líquido es mayor, eso significa que el suelo tiene más vacíos.
Y si el suelo tiene más vacíos, entonces se considera un suelo altamente compresible. Así que aquí realmente trazamos 2 puntos en total, que son 35 y 50. Bien, y desde 35 y 50 vas a trazar simplemente líneas verticales aquí, así. Déjame mover este 50 aquí y un poco más cerca. Bien, y desde el 50 también, de nuevo, tienes que trazar la línea vertical. Ahora, por favor entiende que si el valor del límite líquido es mayor que 50, entonces el suelo se considera de alta compresibilidad. Si el límite líquido es menor que 35, entonces el suelo se considera un suelo de baja compresibilidad. Y si el suelo tiene un límite líquido entre 35 y 50, entonces el suelo se considera de compresibilidad intermedia. Así que aquí las notaciones serán esas C. Si el punto del suelo está por encima de la línea A, se denominará limpio. Por eso si supongamos que el límite líquido es menor que 35, entonces se denominará como arcilla de baja compresibilidad. Mientras que si está por debajo de la línea A, se denominará limo de baja compresibilidad o arcilla de compresibilidad intermedia. Si el límite líquido está entre 35 y 50 y limo de compresibilidad intermedia, para intermedia he usado la I aquí, de la misma manera CH. O si está por debajo, entonces es MH. Está bien. Y junto con esto, esta línea A también está clasificando o diferenciando el suelo en orgánico e inorgánico. Así que si el suelo es orgánico, entonces en vez de M, también usamos la notación O para lo orgánico. Eso significa que puede ser MIUOI o MHUOH o MLUOL aquí. Y sí. Como hay una confusión entre 4 y 7, aquí nombramos el suelo con una nomenclatura dual, es decir, CLML. Obviamente, si estoy hablando del estado CLML, entonces ese rango será solo este, ¿de acuerdo? No más allá de la línea U. Así que esta será la zona del CLML. Bien, así es como simplemente graficamos el diagrama de plasticidad. Y sí, tienes que recordar el diagrama de plasticidad en tu mente solo para demostrar que eres un ingeniero profesional. O si vas a presentarte a un examen, obviamente deberías recordar este diagrama de plasticidad, porque incluso en el examen nadie te va a dar el diagrama de plasticidad. Entonces, ¿qué es el diagrama de plasticidad? Es un diagrama que tiene 2 ejes. El primer eje X es el límite líquido y el eje Y es el IP. El siguiente punto es que la ecuación de la línea A es 0.73 por el límite líquido menos 20, mientras que la línea U es IP igual a 0.9 por el límite líquido menos 8. Esta línea A en realidad diferencia entre arcilla y limo y entre suelos orgánicos e inorgánicos. Después de eso, recuerda los valores del límite líquido, que son 35 y 50. Por encima de 50, alta compresibilidad. Por debajo de 35, baja compresibilidad. Y entre 35 y 50, compresibilidad intermedia. Así, de esa manera, puedes nombrar todos los CL, ML, OL y también CI, ML, OL e incluso CH, MH, UOH. Ahora, el punto aquí es cuando el suelo debe denominarse orgánico. Así que para eso recuerda, aquí el suelo se denomina orgánico. Si el límite líquido en la forma secada en horno del material del suelo analizado es incluso inferior al valor de 0.75 veces el límite líquido del mismo suelo secado al aire, entonces se considera que el resultado es válido. Lo que he dicho es que el límite líquido del suelo se determina en 2 estados diferentes. El primer estado del suelo es el estado secado en horno y el segundo es el secado al aire, simplemente en el entorno. Así que en ambos casos revisas el valor del límite líquido. Obviamente en la forma secada en horno el límite líquido resulta ser menor, porque si el suelo se seca en horno, entonces parte de la materia orgánica desaparecerá, se evaporará. Así que el efecto del secado en horno es mayor en los suelos orgánicos. Por lo tanto, si es incluso menor al 75% del suelo secado al aire, entonces denominamos a ese suelo en particular como suelo orgánico.
Entonces, ese tipo de suelo se denomina suelo orgánico y en ese suelo orgánico en particular se utiliza la notación O, ya sea OL, OI u OH. Esto es para la clasificación según la norma india. Esta es la norma india de clasificación. Ahora, si hablo del método unificado, aquí en el método unificado, esta zona intermedia no está presente. Déjame mostrarte eso también. En el método unificado, como dije, se observa el diagrama. Eso significa, vas a graficar los mismos dos ejes, es decir, en el eje Y vas a graficar el IP y en el eje X vas a graficar el límite líquido, límite. E incluso la línea A también se va a graficar aquí. Pero aquí simplemente vas a marcar un punto que es el límite líquido igual a 50. Y aquí verás que solo hay dos zonas en las que ahora se divide el suelo. La primera zona es de baja compresibilidad, lo que significa que puede ser CL o ML u OL de la misma manera que CH o MH u OH. Estas son las únicas dos posibilidades y sí, entre 4 y 7 habrá una posibilidad más que es la de CL-ML. Así que esta es la zona de CL-ML. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sistema de clasificación de suelos estándar indio y el sistema unificado de clasificación de suelos? Espero que entiendas que no hay mucha diferencia. La única diferencia es que la zona intermedia no estará presente aquí. Bien, entonces, obviamente, el número de categorías del suelo en el sistema unificado de clasificación de suelos será menor en comparación con el sistema de clasificación de suelos estándar indio. Pero sí, ambos son bastante similares y sí, en realidad deberías entender ambos métodos juntos y no solo estos dos métodos que son el método estándar indio y el método unificado. Incluso si existe algún otro método que se siga en tu país, ahora también puedes entender ese método muy fácilmente. Eso es todo por esta clase. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima clase con más conceptos o preguntas. Hasta entonces, sigue aprendiendo, sigue creciendo